Un destello de esperanza puede cambiar el mundo para siempre. En una tarde como cualquier otra, el destino estaba a punto de tejer una historia extraordinaria en las calles de Londres. Sarah Matthews, una madre soltera de 3 pequeños, apretaba en su mano el último recuerdo de su abuela. Un antiguo collar de oro victoriano que había pasado de generación en generación, sus piedras preciosas brillando tenuemente bajo la luz gris de Londres. El hambre de sus hijos era un eco constante en su mente. No habían comido más que sobras en 2 días. El peso del collar en su mano era como un ancla a su pasado, a todo lo que alguna vez significó seguridad y amor familiar. Las lágrimas recorrían su rostro mientras entraba en la casa de empeños. El sonido de la campanilla de la puerta se mezcló con los sollozos contenidos. Pero el universo tenía otros planes. David Beckham, caminando por esas mismas calles, notó algo que le hizo detenerse en seco. A través del cristal de la tienda, vio el momento exacto en que Sarah, con manos temblorosas, extendía el collar hacia el mostrador. Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. El aire en Londres ese día era diferente, cargado con una electricidad invisible que precedía a los momentos que cambian vidas. Una mezcla de melancolía y desesperada esperanza flotaba en el ambiente mientras Sarah caminaba por las calles empedradas del antiguo barrio de Notting Hill. El cielo amenazaba con lluvia, como si el mismo universo quisiera llorar por las decisiones imposibles que algunas madres deben tomar. Los adoquines bajo sus pies contaban historias silenciosas de generaciones de luchas similares, de sueños rotos y esperanzas renacidas. Sus pasos resonaban con un peso que iba más allá del físico. Era el peso de una decisión que nunca pensó tener que tomar. Los recuerdos la asaltaban con cada paso, como fotogramas de una película antigua reproduciéndose en su mente. El rostro arrugado y sonriente de su abuela, Margaret, apareció con claridad cristalina, cada línea de expresión grabada en su memoria como un mapa de amor y sabiduría. Podía escuchar su voz, suave como terciopelo gastado por el tiempo pero rica en calidez, contándole la historia del collar una y otra vez durante aquellas tardes doradas de su infancia, sentadas en el viejo sillón junto a la ventana mientras la luz del atardecer convertía el collar en un arco iris danzante. «Este collar, mi niña», solía decir Margaret, sus ojos brillando con el peso de generaciones de historias. Ha visto más historias de amor y supervivencia que cualquier libro podría contener. Cada rasguño, cada marca tenue en su superficie, es un capítulo de nuestra familia. Sus dedos, nodosos pero gentiles, trazaban las intrincadas filigranas mientras compartía fragmentos de un pasado que parecía cada vez más lejano. Cuando lo sostienes, continuaba, no solo sostienes oro y piedras preciosas. Sostienes los sueños, las lágrimas y las risas de todas las mujeres fuertes que vinieron antes que tú. El collar había sobrevivido la Segunda Guerra Mundial, escondido cuidadosamente en el dobladillo de un vestido azul marino mientras Margaret, entonces una joven de apenas 18 años, huía de los bombardeos que devastaban Londres. Durante aquellas noches interminables en los refugios antiaéreos, sus dedos encontraban consuelo en el pequeño bulto que formaba el collar oculto, un recordatorio tangible de que la vida y la belleza persistirían más allá del caos y la destrucción. Años más tarde, el collar había brillado con renovado esplendor en la boda de la madre de Sarah, Catherine, quien lo había llevado como algo prestado en aquel día de primavera. Las fotografías de la boda, ahora descoloridas pero todavía preciosas, mostraban el collar resplandeciendo contra el encaje blanco del vestido de novia, captando la luz de manera que parecía irradiar no solo belleza sino también las bendiciones de todas las mujeres que lo habían portado antes. Y finalmente, había sido el último regalo que Margaret le había entregado a Sarah antes de partir de este mundo, en una tarde lluviosa de octubre que parecía reflejar las lágrimas que no dejaban de caer. «Cuídalo», le había susurrado Margaret desde su lecho de hospital, su voz débil pero sus ojos intensos con una última chispa de vida. «Es más que oro y piedras, es nuestra historia, nuestra fuerza, nuestro legado de amor y resistencia. Cada vez que lo uses, estaremos todas contigo, guiándote, protegiéndote». Pero ahora, la historia familiar se enfrentaba a una realidad brutal que amenazaba con destruir no solo el legado material, sino también el espíritu que el collar representaba. En el pequeño apartamento del 3er piso que Sarah llamaba hogar, un espacio modesto pero hasta hace poco lleno de risas y esperanzas,
3 pares de ojos la miraban cada mañana con una mezcla de amor incondicional y hambre silenciosa que le partía el alma. Emma, de 7 años, era la viva imagen de Margaret en su juventud, con sus trenzas perpetuamente despeinadas y un optimismo que parecía brillar incluso en los días más oscuros. Tenía esa forma especial de sonreír que hacía que el mundo pareciera un lugar mejor, incluso cuando el refrigerador estaba prácticamente vacío. Por las noches, Sara le escuchaba contar historias a sus hermanos menores, inventando mundos mágicos donde nunca faltaba la comida y donde las preocupaciones de los adultos no existían. Lucas, de 5 años, había desarrollado una madurez prematura que a veces asustaba a Sara. Había dejado de pedir segundas porciones en la cena sin que nadie se lo pidiera, entendiendo demasiado pronto las dificultades de la vida. Sus ojos, grandes y contemplativos, seguían cada movimiento de su madre con una comprensión que ningún niño de su edad debería tener. A veces, cuando pensaba que nadie lo veía, guardaba parte de su comida para dársela más tarde a Rose, un gesto de amor fraternal que hacía que Sara tuviera que contener las lágrimas. Y luego estaba la pequeña Rose, apenas 3 años, con sus rizos dorados y su risa contagiosa que servía como un recordatorio constante de que la inocencia podía sobrevivir incluso en los momentos más difíciles. Era demasiado joven para entender por qué su estómago gruñía tanto últimamente, porque las visitas al parque se habían vuelto menos frecuentes, o porque su madre lloraba en silencio por las noches cuando creía que todos dormían. Rose aún vivía en un mundo donde los abrazos de mamá podían curar cualquier dolor y donde el mañana siempre prometía ser mejor que el hoy. La pérdida del trabajo de Sara en la editorial Pembroke y Sons había sido el primer golpe, un tsunami que había arrasado con la estabilidad que tanto le había costado construir. Después de 5 años como editora junior, especializándose en literatura infantil, un trabajo que amaba no solo por el salario sino por la posibilidad de traer historias mágicas a casa para sus hijos, la noticia de la reestructuración corporativa había caído como un hacha sobre sus sueños. «Lo sentimos, Sara», había dicho Richard, su supervisor, con chino empezar en sus ojos. «Sabes que eres una de nuestras mejores editoras, pero los recortes vienen desde arriba». La enfermedad de Rose había sido el segundo golpe, llegando apenas 2 semanas después como una tormenta perfecta de mala fortuna. Lo que comenzó como un simple resfriado se transformó rápidamente en una bronquitis severa que requería medicamentos especializados y visitas frecuentes al médico. Las facturas médicas se acumulaban como hojas otoñales, cada una más pesada que la anterior. El sistema de salud público hacía lo que podía, pero algunos de los medicamentos más efectivos no estaban cubiertos, y Sara no podía soportar ver a su pequeña luchar por respirar durante las noches. Los ahorros, cuidadosamente acumulados durante años de trabajo diligente, se habían evaporado como el rocío matutino bajo un sol inclemente. Cada libra guardada para emergencias, para el futuro educativo de los niños, para esos pequeños lujos que hacían la vida más dulce, había desaparecido en un torbellino de necesidades inmediatas y cuentas urgentes. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina con la persistencia implacable de las mareas, cada sobre un recordatorio más de la precariedad de su situación. Sara había intentado todo lo humanamente posible. Trabajos temporales como correctora freelance, ventas en línea de ropa y juguetes que los niños ya no usaban, incluso clases particulares de literatura a estudiantes universitarios en las pocas horas libres que le quedaban entre el cuidado de Rose y la búsqueda incesante de empleo. Pero Londres era una ciudad voraz, un monstruo insaciable que devoraba libras esterlinas como si fueran simples migajas, y cada ingreso parecía desaparecer antes incluso de llegar a sus manos, consumido por el alquiler, las medicinas, la comida, las facturas interminables. El sonido de la campanilla de la casa de empeños resonó como un requiem, un canto fúnebre por una pieza de historia familiar a punto de ser sacrificada en el altar de la necesidad. El interior de la tienda, con su peculiar mezcla de tesoros y tragedias, olía a metal viejo y esperanzas perdidas, a decisiones desesperadas y sueños postergados. La luz fluorescente parpadeaba ocasionalmente, proyectando sombras danzantes sobre las vitrinas polvorientas que contenían las posesiones más preciadas de otros que habían estado en su misma situación. Sara podía ver su reflejo fragmentado en los múltiples espejos y vitrinas que decoraban el local. Una mujer de 32 años que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros, pero que se mantenía erguida por pura fuerza de voluntad. Su cabello castaño,
habitualmente arreglado con el esmero de quien sabe que la apariencia puede ser la diferencia entre conseguir una oportunidad o no, caía ahora en mechones desordenados alrededor de su rostro pálido y demacrado. Las profundas ojeras bajo sus ojos verdes contaban la historia de noches interminables, desvelada por la preocupación, planificando y replanificando, buscando soluciones que parecían evaporarse con la luz del día. El dependiente, un hombre mayor llamado Harold según indicaba su gastada placa identificatoria, la observó por encima de sus gafas de media luna con una mezcla de compasión profesional y resignación rutinaria. Sus ojos, sabios tras décadas de presenciar historias similares, revelaban que había visto esa misma mirada 1000 veces antes, la mirada de alguien que está a punto de desprenderse de algo más que un simple objeto material, de alguien que está vendiendo un pedazo de su propia historia. Es una pieza extraordinaria, murmuró Harold, examinando el collar bajo la luz fluorescente con la reverencia de un curador de museo. Sus dedos expertos, curtidos por años de evaluar joyas y antigüedades, trazaron el delicado trabajo en filigrana con sumo cuidado, deteniéndose en cada detalle, en cada piedra engarzada con maestría. El oro envejecido emitía un brillo suave, como si contuviera la luz de todas las historias que había presenciado. Victorian, sin duda alguna. Circa 1850, si no me equivoco. El trabajo en los detalles es excepcional. Historia familiar, supongo. Sara asintió, incapaz de formar palabras por el nudo que se había formado en su garganta. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se mantuvo firme, apretando los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. En su mente, los recuerdos se mezclaban con las preocupaciones presentes. Y esa mañana, pretendiendo no tener hambre para que Lucas pudiera comer el último trozo de pan. Rosy, cuya tos nocturna se había vuelto más profunda y preocupante. El refrigerador vacío en casa, un recordatorio silencioso pero constante de su desesperación. Podría ofrecerle. Comenzó Harold, pero sus palabras fueron interrumpidas por el tintineo de la campanilla de la puerta. El sonido pareció resonar con un eco diferente esta vez, como si el mismo destino hubiera decidido intervenir en ese preciso momento. David Beckham se detuvo en el umbral, su figura recortada contra la luz gris de Londres que se filtraba por el cristal de la puerta. Sus ojos, entrenados por años de anticipar jugadas en el campo de fútbol, captaron la escena en su totalidad. La mujer con los hombros caídos pero la cabeza alta, el collar antiguo sobre el mostrador, las lágrimas contenidas que brillaban bajo la luz artificial. El tiempo pareció detenerse por un momento, como si el universo contuviera la respiración. Sarund, reconociendo al instante al ícono del fútbol, permaneció inmóvil, el collar aún en sus manos. Sara, por su parte, parecía atrapada entre la vergüenza y la incredulidad, sus mejillas enrojecidas por las lágrimas que ya no podía contener. A veces, dijo Beckham, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme, el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de gentileza y determinación, parecían llenar el espacio con una nueva energía, una promesa tácita de que las cosas podían cambiar. La conversación que siguió en el pequeño café al otro lado de la calle se convertiría en el catalizador de un movimiento que nadie podría haber previsto. Sentados en una mesa alifada de las ventanas, Sara encontró su voz y compartió su historia, cada palabra un testimonio de amor maternal y resistencia humana. Habló de Margaret, de la guerra, del collar que había sido testigo silencioso de generaciones de amor y pérdida. De Emma, Lucas y Rose, de noches sin cena y días llenos de preocupación. De una madre haciendo lo imposible por mantener a su familia a flote en un mundo que parecía haberse olvidado de la compasión. Beckham escuchó cada palabra, cada pausa, cada sollozo contenido con una atención que trascendía la fama y el estatus. En su mente, las imágenes de sus propios hijos se mezclaban con las descripciones de los pequeños de Sara, recordándole que la línea entre la fortuna y la adversidad era más delgada de lo que muchos querían admitir. El impacto de ese encuentro fortuito se extendió mucho más allá de esa tarde en Londres. La historia, capturada y compartida, tocó un nervio en la consciencia colectiva de una sociedad cada vez más desconectada. El hashtag #Beckham Effect se convirtió en un fenómeno global, inspirando un movimiento de actos de bondad espontáneos y apoyo comunitario.
La editorial donde Sara encontró trabajo no solo la contrató como editora senior, sino que implementó un programa de becas para padres solteros en situaciones similares. El Fondo Margaret, nombrado en honor a la abuela de Sara, se estableció para proporcionar apoyo de emergencia a familias en crisis. Un año después, en una tarde similar pero infinitamente diferente, Sara se encontró nuevamente sosteniendo el collar. Esta vez, sin embargo, no era con desesperación sino con gratitud. Emma, ahora de 8 años, lo usaría en la ceremonia de inauguración del nuevo Centro Comunitario de Apoyo Familiar, un proyecto inspirado por su historia. «Mami», preguntó Rose, su salud completamente restaurada, mientras jugaba con el collar que ahora simbolizaba no solo su historia familiar sino también el poder transformador de la compasión. «¿Crees que hay más ángeles como David caminando por las calles?» Sara sonrió, abrazando a su hija mientras observaba por la ventana la ciudad que una vez pareció tan fría y ahora brillaba con nuevas posibilidades. «Los ángeles están en todas partes, mi amor. A veces llevan el nombre de famosos futbolistas, y otras veces son personas comunes y corrientes que deciden hacer algo extraordinario. La verdadera magia está en mantener nuestros corazones abiertos para reconocerlos». La historia de Sara y David Beckham trascendió lo viral para convertirse en un símbolo de esperanza y cambio social. El collar, que casi se perdió aquel día gris en Londres, ahora cuelga en el cuello de Emma durante ocasiones especiales, su brillo renovado no solo por el pulido del tiempo sino por el poder del amor y la compasión humana. Fue en ese preciso momento cuando el destino decidió intervenir. David Beckham no había planeado caminar por esa calle ese día. De hecho, su agenda estaba repleta de compromisos, una reunión con UNICEF para discutir nuevas iniciativas contra la pobreza infantil, una sesión fotográfica para su última campaña benéfica, y una videollamada con Victoria sobre los preparativos para un evento de recaudación de fondos. Sin embargo, algo en su interior, ese mismo instinto que lo había convertido en una leyenda del fútbol, le susurró que tomara un desvío, que caminara por las calles menos transitadas de Londres, donde la vida real sucedía lejos de las cámaras y los flashes. Su rutina habitual lo llevaba por rutas más transitadas, donde las probabilidades de ser reconocido eran mayores y podía mantener un paso rápido entre reuniones y compromisos. Pero algo, quizás el mismo instinto que lo había guiado en los campos de fútbol durante décadas, lo había llevado a tomar un desvío. A través del cristal empañado de la casa de empeños, la escena se desarrollaba como una película muda. Una mujer joven, con los hombros caídos pero la cabeza alta, extendiendo algo que claramente significaba más que su valor monetario. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas reflejaban la luz mortecina de la tarde londinense. Beckham se detuvo. En sus años como figura pública, había aprendido a reconocer la diferencia entre el dolor performativo y el verdadero sufrimiento. Esto era real, crudo, desgarrador. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta de la tienda. El tintineo de la campanilla hizo que Sara se girara, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ambos se encontraron, los de ella, rojos e hinchados por el llanto contenido. Los de él, llenos de una determinación que había llevado a Inglaterra a innumerables victorias. «A veces», dijo Beckham, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme, «el universo nos pone exactamente donde necesitamos estar». El dependiente, reconociendo al instante al ícono del fútbol, permaneció inmóvil, el collar aún en sus manos. Sara, por su parte, parecía atrapada entre la vergüenza y la incredulidad. Yo no», comenzó ella, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «No necesitas explicar nada», continuó Beckham, acercándose al mostrador. «Pero si me permites, me gustaría escuchar tu historia». Y así, en una tarde gris de Londres, en una casa de empeños cualquiera, Sara encontró su voz. Habló de Margaret, de la guerra, del collar que había sido testigo de generaciones de amor y pérdida. Habló de Emma, Lucas y Rose, de noches sin cena y días llenos de preocupación. De una madre haciendo lo imposible por mantener a su familia a flote. Beckham escuchó cada palabra, cada pausa, cada sollozo contenido. En su mente, las imágenes de sus propios hijos se mezclaban con las descripciones de los pequeños de Sara. ¿Cuántas otras madres estarían enfrentando decisiones similares en ese preciso momento?
El collar se queda contigo, dijo finalmente, su voz firme pero amable. Pero eso no es todo. Lo que sucedió en las siguientes horas transformaría no solo la vida de Sara y sus hijos, sino que desencadenaría una ola de cambio que nadie podría haber previsto. Beckham no solo se aseguró de que la familia tuviera alimentos y necesidades básicas cubiertas de inmediato, sino que utilizó sus conexiones para ayudar a Sara a encontrar un nuevo trabajo en una prestigiosa editorial. Pero lo más importante fue lo que sucedía después. La historia, capturada parcialmente por Jenny Thompson, una estudiante de periodismo que pasaba por allí y que más tarde describió el momento como un testimonio de la humanidad en su forma más pura, fue compartida en redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. El vídeo, grabado con manos temblorosas pero con un instinto periodístico innato, capturó la raw emoción del momento. La forma en que Beckham se detuvo abruptamente al ver la escena, como su rostro cambió de la sorpresa al entendimiento, y finalmente, el momento en que entró a la tienda, no como una superestrella del fútbol, sino como un ser humano respondiendo al llamado silencioso de otro. Las imágenes mostraban fragmentos de la conversación a través del cristal de la tienda. Los gestos suaves de Beckham, las lágrimas de Sara, el collar brillando bajo las luces fluorescentes como un símbolo de esperanza. El vídeo terminaba con ambos saliendo de la tienda, Sara sosteniendo tanto el collar como una nueva oportunidad en sus manos, mientras Beckham la guiaba hacia un café cercano para continuar su conversación lejos de miradas curiosas. No era solo la presencia de Beckham lo que cautivó al mundo, sino la raw autenticidad del momento. Una madre dispuesta a sacrificar su historia familiar por amor, y un hombre que, a pesar de su fama y fortuna, se detuvo para ver, escuchar y actuar. Almohadilla Beckham Effect se convirtió en tendencia global. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y supervivencia. Más importante aún, comenzaron a actuar. Pequeños actos de bondad se multiplicaron por todo Londres, luego por todo el Reino Unido, y finalmente por el mundo. Sara y sus hijos se convirtieron en el catalizador de un movimiento más grande. El collar, que casi se perdió ese día, ahora cuelga en el cuello de Emma durante ocasiones especiales, un recordatorio brillante de que la esperanza puede aparecer en los momentos más oscuros. Organizaciones benéficas reportaron un aumento significativo en las donaciones. Se establecieron programas de apoyo para madres solteras. La editorial donde Sara encontró trabajo implementó un programa de becas para padres que luchan por mantener a sus familias mientras persiguen sus sueños profesionales. Un mes después del incidente, Sara se encontró nuevamente con Beckham, esta vez en un evento benéfico organizado para recaudar fondos para familias en situaciones similares. Rosie, completamente recuperada, corrió hacia él con la despreocupación propia de una niña de 3 años. Emma y Lucas, más tímidos pero igualmente emocionados, lo abrazaron mientras las cámaras captaban el momento. «Nunca olvidaré ese día en la casa de empeños», dijo Sara al público reunido. «No solo porque David Beckham apareció como un ángel guardián, sino porque me recordó que todos tenemos el poder de ser ese ángel para alguien más». Beckham, por su parte, minimizó su rol. «No hice nada extraordinario», insistió. «Solo vi a otro ser humano en necesidad y actué como cualquiera debería hacerlo». La verdadera héroe es Sara, quien estaba dispuesta a sacrificar algo tan precioso por amor a sus hijos. La historia continuó resonando. Se produjeron documentales, se escribieron artículos, se realizaron estudios sobre el impacto de los actos de bondad aleatorios en la sociedad. Pero para Sara, la verdadera magia no estaba en la atención mediática o en la ayuda material recibida. La magia estaba en las pequeñas cosas, en poder leer cuentos a sus hijos antes de dormir sin la preocupación del mañana acechando en su mente, en ver a Rose correr y jugar, su salud completamente restaurada, en observar a Emma usar el collar de su bisabuela, sus ojos brillando con el mismo orgullo que había visto en los de Margaret tantos años atrás. La magia estaba en los correos electrónicos y cartas que recibía a diario de personas inspiradas por su historia. Madres que encontraron el coraje para pedir ayuda. Extraños que comenzaron a prestar más atención a su entorno, buscando oportunidades para ayudar. Comunidades que se unieron para apoyar a sus miembros más vulnerables. Un año después, el pequeño apartamento de Sara se había convertido en un hogar lleno de risas y esperanza. Las paredes,
Antes desnudas, ahora estaban decoradas con dibujos de los niños y fotografías familiares. En una esquina especial, enmarcada, había una foto del día a la casa de empeños, capturada por aquel transeúnte anónimo. El momento exacto en que Beckham entró por la puerta, el collar brillando bajo la luz mortecina, las lágrimas en el rostro de Sara captando la luz como diamantes. «Mami», preguntó Rose una noche mientras jugaba con el collar, ahora un símbolo de mucho más que su historia familiar. «¿Crees que hay más ángeles como David caminando por las calles?» Sara sonrió, acariciando el cabello de su hija. «Los ángeles están en todas partes, mi amor. A veces llevan el nombre de famosos futbolistas, y otras veces son personas comunes y corrientes que deciden hacer algo extraordinario. La verdadera magia está en mantener nuestros corazones abiertos para reconocerlos». La historia de Sara y David Beckham no es solo un momento viral más en Internet. Es un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo acelerado y a menudo indiferente, la humanidad y la compasión pueden florecer en los lugares más inesperados. Es un testimonio del poder transformador de la bondad, y de cómo un simple acto de amor puede desencadenar una ola de cambio que trasciende fronteras y tiempo. Y mientras el sol se pone sobre Londres, sus rayos dorados filtrándose entre los edificios históricos y los rascacielos modernos, en algún lugar, otra Sara sostiene otro tesoro familiar, enfrentando decisiones imposibles. Quizás es una madre en Manchester contemplando vender su anillo de bodas, o una abuela en Liverpool considerando partir con el último recuerdo de su juventud. El mundo está lleno de historias similares, de personas al borde de decisiones desgarradoras, sosteniendo no solo objetos, sino fragmentos de sus corazones en sus manos. La magia de la historia de Sara y David no radica solo en el final feliz, sino en cómo nos recuerda que cada día, en cada esquina, tenemos la oportunidad de ser parte de la historia de alguien más. Cada mirada atenta, cada momento de pausa, cada decisión de tender la mano puede ser el comienzo de algo extraordinario. El collar de Sara, que ahora brilla con un nuevo significado, no es solo un testigo de su propia historia de supervivencia y esperanza. Se ha convertido en un símbolo de algo más grande. Un recordatorio de que en nuestro mundo cada vez más digital y distante, el poder de la conexión humana sigue siendo la fuerza más transformadora que tenemos. Pero ahora, gracias a una tarde extraordinaria en una casa de empeños cualquiera, hay más ojos atentos, más corazones abiertos, más manos dispuestas a tender, porque a veces, todo lo que necesitamos es que alguien se detenga, mire y decida actuar. Y en ese simple acto de humanidad, podemos encontrar la fuerza para cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. La pregunta ahora es, ¿qué harías tú si fueras testigo de un momento así? ¿Te detendrías? ¿Actuarías? Porque al final, cada uno de nosotros tiene el poder de ser ese destello de esperanza que alguien más necesita desesperadamente. Y quizás, solo quizás, tu acto de bondad podría ser el comienzo de otra historia extraordinaria.